te bendiga. Quiero compartir una reflexión basada en la parábola del Hijo Pródigo, capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Hay un propósito detrás de las parábolas que usó nuestro Señor Jesucristo. Siempre trasladó un mensaje positivo a todos aquellos que pudieron contemplar sus palabras, y hasta el día de hoy esos propósitos siguen fieles a nuestra vida. El Hijo Pródigo vivió algunas experiencias que le sirvieron mucho en conocer a fondo los propósitos de la vida y conocer también al Padre quien él tenía. Los fariseos, los ancianos, los maestros de la ley de ese entonces siempre acusaron a Jesús de que él comía, bebía y frecuentaba con pecadores. Pero este capítulo 15 reúne por lo menos 3 parábolas muy maravillosas. Una de ellas, la oveja perdida, la moneda perdida, y del que quiero hablar ahora, el Hijo Pródigo. Pero, ¿cuál es la razón de que Jesús use estas parábolas? Y es que realmente el Señor quiere darnos a conocer algo. Y es que Él quiere recuperar lo que se ha perdido. Eso no lo entendieron los maestros de la ley. Eso no lo entendieron los fariseos, los saduceos. Que el Señor venía a buscar, que venía a salvar lo que se había perdido. Y es la razón importante, la razón más efectiva de la parábola o de las parábolas que vemos en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Él quiere recuperar una moneda perdida, Él quiere recuperar una oveja perdida, pero también quiere recuperar a un hijo que se ha extraviado. No nos olvidemos que el Señor tiene un propósito y tiene un plan en nuestra vida, y es que nosotros nos reconciliemos con el Señor, que volvamos al camino, que volvamos a casa, que regresemos, independientemente de lo que haya sucedido. El Señor no está para juzgarte, el Señor no está para condenarte, Él está para abrir sus brazos, como lo hizo el padre del Hijo Pródigo, que lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Ese es el Dios a quien nosotros servimos, ese es el Dios a quien nosotros hemos recibido en nuestros corazones, que lejos de desearnos el mal y que vivamos en calamidad, el Señor está esperando que nosotros reflexionemos. Dios está esperando que nosotros reconozcamos nuestros errores y regresemos a casa. Porque en casa es donde hay provisión, en casa es donde hay un amor que nos está esperando. Así es que esta es la razón de las parábolas que presenta Lucas en el capítulo 15. El deseo de recuperar algo, lo que se ha perdido, lo que se ha extraviado, lo que se ha ido lejos de casa, es necesario regresar. Así es que en esta hora quiero compartirte estas experiencias que vivió el Hijo Pródigo, entre experiencias difíciles, pero también experiencias maravillosas que lo llevaron a los brazos del Padre. La primera experiencia que yo quiero compartirte en esta hora es la experiencia de vivir lejos del Padre. Dice la palabra en el capítulo 15 y del versículo 11 en adelante, donde está establecida la parábola del Hijo Pródigo, que este hijo pidió la herencia a su padre. Y la palabra nos demuestra que el padre entregó la herencia y éste se fue a una provincia apartada, una provincia alejada. Y esto nos denota la primera experiencia y quizás la más difícil. Alguien puede decir, pero deseó comer de la comida que los cerdos estaban comiendo. Pudieran pensar muchos, esta es la experiencia más difícil. Pues yo considero que la experiencia más difícil para todo ser humano es vivir lejos de Dios. Si usted, mi estimado hermano y amigo, considera que lejos de Dios puede alcanzar los sueños, las metas y los propósitos de la vida, yo le tengo una noticia basado en esta parábola. No se puede alcanzar nada lejos de Dios. Si queremos
proseguir en nuestros sueños, no nos olvidemos que nuestro principal aliado tiene que ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él estableció en su palabra y dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y todo aquel que ha pretendido en la vida alcanzarlo, se ha visto frustrado. Sus intereses, sus acciones han sido de gusto, sus acciones han sido en vano. Pero yo quiero decirle que si Dios está en el asunto, si Dios está en tu barca, si Dios está en tus planes, de seguro vamos a tener buen éxito, como lo tuvo el gran constructor y gobernador Nehemías a la hora de levantar los muros caídos de la Jerusalén, la cual él amaba con todo su corazón. Pero deseó tener buen éxito, pero antes de ese éxito dobló sus rodillas, se metió en ayuno, en oración, clamó al Señor. Y quiero decirle que la faena, que lo que él pretendía, lo logró y fue exitoso. No porque haya sido una persona inteligente, que claro que lo era, sino que fue una persona que buscó a Dios. Puedes rodearte de quien tú quieras en esta vida, pero si te alejas de Dios, estás condenado a vivir en un verdadero fracaso. Lo segundo que quiero hablar de esta experiencia del hijo pródigo es que lo temporal de las cosas a las cuales él estuvo sometido. Quiero que tú entiendas que en esta vida podemos tener experiencias con todo lo que nos rodea, con la fama, con el dinero, con los amigos, con la familia y todo aquello que muchas veces nos roba la atención, nos roba el tiempo que merece nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de entender, a raíz de lo que sucedió con el hijo pródigo, las cosas son temporales en esta vida. Llegó un momento que la herencia se terminó. Llegó un momento que la fama se terminó. Él llegó a ser un joven famoso en aquel momento, vivió en sus deleites, vivió en sus placeres y todo lo que quiso hizo mientras tenía la capacidad económica. Queridos hermanos, queridos amigos, esta es una experiencia que también nosotros debemos de meditar. Mientras estamos en esta vida, las cosas son temporales. La vida misma es temporal. La vida misma es efímera. Los recursos que hoy tenemos, mañana no son. Así es que así le pasó al hijo pródigo. Vivió en una burbuja de alegría y de emociones, pero más temprano que tarde, esa burbuja de ese idealismo se terminó. De repente amaneció sin amigos, sin dinero, amaneció sin placeres, sin deleites, porque todo había terminado. Todo pasará en esta vida, el cielo y la tierra pasará, mas la palabra del Señor Jesucristo permanece para siempre. Apropiate de Dios, vive con Dios todos los días, hazlo tu mejor amigo, hazlo tu mejor aliado, no solo en las temporadas difíciles, no solo cuando estás llorando, no solo cuando has perdido a un familiar, a un amigo. Hazlo también en los momentos cuando todo va bien, cuando hay éxito, cuando hay buenas ganancias, cuando la empresa va bien, cuando la familia está estable. Acércate a Dios, porque todo pasará en esta vida. Aún nosotros dejaremos de existir, pero Dios es el único que permanece para siempre. Lo tercero que quiero compartir en la experiencia del hijo pródigo es el abandono. Lo dejaron los amigos, lo dejaron. Tienes que entender eso. Si tú pones la mirada en las cosas de la tierra, si pones la mirada en las personas, y yo no quiero decir que no debemos de confiar, como no, hay personas preciosas que Dios ha puesto en nuestro camino, como fue la relación entre David y Jonatán, por ejemplo, que la Biblia registra una amistad tan profunda entre estos dos varones, grandes dones, grandes hombres, que tuvieron una amistad profunda, se respetaron y se amaron. Yo no quiero decir que no hay amigos sinceros, que no hay personas sinceras. Ahí estamos rodeados de nuestra familia,
nuestros padres, nuestros hermanos, amigos y hermanos que de verdad han conocido a Dios. Pero quiero decirle que el hijo pródigo en su tercera experiencia pudo experimentar el abandono. Hay muchas personas en estado de depresión, hay muchas personas en estado de desánimo, hay muchas personas al borde del suicidio porque alguna traición vino a su vida. Alguien ha roto esa confiabilidad, alguien ha roto esa amistad. Pero quiero decirle que el hijo pródigo también experimentó esto, el abandono. Ya no era igual cuando había abundancia. Cuando vino la escasez, pues los primeros que lo abandonaron fueron sus pocos amigos. Eso habla un poco Salomón en sus proverbios. Y dice, todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él, buscará la palabra y no la hallará. Hay momentos que te van a dejar tus amigos. Cuando dejas de ser productivo, cuando la empresa ya no ve en ti la capacidad de producir, te va a dar una carta de despido y te va a decir que no puedes continuar en la empresa porque alguien con mejores capacidades te ha sustituido. Hay alguien que no te va a abandonar nunca. Hay alguien que va a estar contigo, como estuvo con el siervo Job, cuando estaba lleno de enfermedades y de problemas y de depresiones y de llanto y de dolor, en ceniza y en silicio, humillado porque había venido sobre él una prueba. Pero quiero decirte que todos se apartaron. Aún la esposa habló como una mujer no muy inteligente, pero estoy seguro que alguien que sí ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, se mantuvo fortaleciendo la vida de Job. Así hay muchas experiencias en la Biblia. Personas que han experimentado el abandono porque han puesto la fe y la esperanza en las cosas que se ven. Pero nosotros estamos llamados por la palabra a mirar hacia los cielos, donde está un Dios maravilloso que aunque tú falles, Dios no te abandona. Lo cuarto que quiero compartir contigo en la experiencia de el hijo pródigo es que experimentó la pobreza y la desesperación. Se terminó la historia del joven rico, se acabó la etapa de la abundancia y de las fiestas y de los placeres, y vino y cae a una realidad que le llama poderosamente la atención. El hijo pródigo se ve $0 en sus bolsillos. No hay dinero en sus bolsillos. No hay amigos. Toca puertas y están cerradas. Y ahí es donde viene y experimenta la pobreza. Y tuvo que ir a uno de los hacendados de aquel entonces a buscar trabajo. Y todos sabemos qué fue el trabajo que se le encomendó al hijo pródigo. Para un judío eso era denigrante, para un judío eso era humillante, ir a apacentar cerdos, un animal que es considerado para el judío totalmente inmundo, pero experimentó la pobreza. El hijo pródigo tiene que venir en esta situación. El hijo pródigo tiene que ir en esta escalada descendiendo hacia lo más bajo. Se quedó sin amigos, se quedó sin nada, se quedó sin fama y ahora necesita trabajo. Experimentó la pobreza y la desesperación. Yo no sé cuántos de ustedes pueden estar pasando por lo mismo, la desesperación, las consecuencias de las acciones, lo que estamos viviendo muchas veces. No solo es a raíz de una prueba, no solo es a raíz de que hay un tentador a nuestro lado, también hay situaciones difíciles a nuestra vida que vienen por nuestras acciones y eso se traduce en consecuencias para nuestra vida. La persona que decide vivir en desobediencia con Dios va a vivir una serie de consecuencias que van a alcanzar, si es posible, a los más cercanos a Él, como su matrimonio, sus hijos, su familia, su iglesia. Muchas veces el pecado tiene un alcance tremendo. El hijo pródigo está en la situación que nunca se lo imaginó.
más difícil de su vida es experimentar la pobreza. Dice que cuando estaba en el estado de la pobreza, el hijo pródigo entendió que en la casa del padre había abundancia de pan y él estaba pereciendo y él estaba deseando comer de la comida que se le servía a los cerdos. ¿Hasta dónde la Biblia menciona una experiencia tan difícil de este hijo? Experimentó lo alto y lo profundo, la abundancia y la escasez. Muchas veces hay que experimentar la escasez para valorar la abundancia. Muchas veces tenemos que salir a bregar por la vida y vivir esta serie de experiencias como la tuvo el hijo pródigo para entender las bendiciones que hay en casa a través de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, que estamos en el redil y que estamos en la iglesia, que no somos perfectos y que estamos luchando con nuestro carácter y que estamos luchando con nuestras debilidades. Quiero decirle que una vez que nos salimos de la atmósfera de nuestro Padre Celestial, las cosas van a comenzar a cambiar. Y quiero decirle que van a cambiar no para bien, sino para mal. Aquí está un ejemplo claro en la Biblia, el cual nos demuestra que saliendo de la cobertura del Padre, las consecuencias comienzan a venir. No hay prosperidad lejos de Dios. Quien da prosperidad, quien añade riquezas, y que esas riquezas no vienen acompañadas con tristeza, es nuestro Señor Jesucristo. Estás bien en la iglesia, anímate, levántate, y si no lo estás, vuelve a casa como lo hizo el hijo pródigo. También quiero hablarte de la quinta experiencia que tuvo el hijo pródigo. Quiero decirte que vivió un verdadero arrepentimiento, y aquí comienza la curva ascendente en la actitud, en la vida de un joven que ya ha vivido mucho lejos del Padre, muchas experiencias que le han costado lágrimas y que le han costado hambre, le han costado tristeza, desánimo, desilusión, pero hoy toma la decisión que toda persona debe de tomar en esta vida, y es llegar a un verdadero arrepentimiento. Porque si algo podemos hablar de bien del hijo pródigo, es que no se conformó a una vida frustrada, a una vida de fracaso, a una vida complaciente en la miseria. Reflexionó, volvió en sí. Lo que tenemos que hacer todos los cristianos, reflexionar sobre nuestro caminar, sobre nuestro andar, sobre nuestro despertar, cómo estamos delante del Señor. ¿Será que estas cosas que estoy viviendo es porque estamos bien delante del Señor o qué está pasando? Y dice la Biblia que hizo una profunda reflexión que lo llevó al verdadero arrepentimiento y dijo: me levantaré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llames, que me trates como a uno de tus hijos. Ahora quiero que por lo menos me trates como a uno de tus jornaleros. Esa es la actitud de una persona. Aceptó su pecado sin justificación. Fue responsable de su error. No culpó a nadie más, como muchos podemos encontrar hoy en día. Culpamos, como Adán culpó a Eva, la mujer que me diste. Este ser humano, este hijo, fue tan honesto, fue tan sincero, fue tan responsable que aceptó las consecuencias de sus acciones. Fue sincero, honesto, valiente en regresar al lugar de donde se fue en rebeldía. Eso es una actitud de valiente. No cualquiera regresa al lugar donde hizo mucho daño, donde se fue sin causa justificada. Pero este joven tuvo la capacidad y la valentía de decir: regresaré a casa, iré y pediré perdón porque he fallado contra mi padre y he fallado contra Dios también. Sabía dónde había la necesidad. El hijo pródigo sabía que tenía una necesidad. Sabía encontrar lo que le faltaba. Él dijo: no hay otro lugar que me dé lo que necesito como la casa de mi papá. Sabía que había fallado a Dios y a su padre. No fue
pidiendo privilegios. Recurrió a la persona correcta. Siempre que quieras restaurarte, acude a la persona correcta. Esa persona correcta se llama Jesucristo. Él te va a levantar, Él te va a extender la mano, Él te va a socorrer y Él te va a bendecir. Y lo 6 que quiero hablar sobre el hijo pródigo es el amor incondicional del Padre. Ya hubo un arrepentimiento, ya expresó su palabra y ahora experimenta el hijo pródigo el amor incondicional del Padre. ¿Cuánto lo hemos experimentado? Yo lo he experimentado el día en que levanté mi mano y confesé a Jesucristo como mi Salvador personal. Ese día pude comprender el amor incondicional de ese Padre Celestial. Te ama no por lo que tú eres, no por lo que tú tienes. Nos amó antes de la fundación del mundo y te sigue amando a pesar de tus errores y a pesar de tus pecados. Dios te ama. Y eso es lo lindo del hijo pródigo. Regresó a casa y encontró los brazos abiertos del Padre que de verdad ama. El Señor sí ama de verdad. No le importó el padre del hijo pródigo que viniera con un mal olor, que viniera en la condición que llegó a su hijo. No le importó. Lo abrazó, lo vio de lejos, corrió, fue movido a misericordia y le extendió su amor incondicional. Dios te ama y eso tienes que entenderlo. No importa lo que hayas hecho, puedes haber sido la persona más criminal, puedes haber sido la persona más desleal, la persona que se haya hundido en el pecado, pues todos hemos pecado, todos hemos pecado. Delante del Señor no hay pecados que son sencillos, pecados pequeños, otros grandes. Todos hemos pecado desde nuestro hablar, desde nuestro pensar, desde nuestro actuar. Hemos pecado contra Dios, pero el Señor quiere que tú vengas arrepentido para extenderte el perdón de todos tus pecados. Así es que el que ama espera. El Padre esperó y cuando lo vio de lejos corrió. El que ama perdona. Y el que ama se alegra. Se alegró el Padre e hizo una gran fiesta en casa porque el hijo que se había perdido había regresado. Y quiero terminar esta reflexión con esto. Las bendiciones del Padre. Las bendiciones que hay cuando tú regresas a casa. Y conocemos a través de esta parábola maravillosa que el Padre puso ropa a aquel hijo que venía pues sucio, harapiento, que venía pues en condiciones inhumanas. No importó, el Padre puso nueva ropa, había ropa idónea, ideal para su hijo que la estableció. ¿Y sabe qué quiere decir ropa en el cuerpo de su hijo? Eso quiere decir dignidad, dignidad. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, ¿sabe qué pasó? Se vio desnudo y le dio vergüenza y quiso arroparse y quiso cubrirse con aquellas hojas de higuera, pero vino el Señor y lo vistió. Así es el Señor. Cuando estamos rotos en nuestra dignidad, cuando nos sentimos que no valemos nada, que no somos nadie, que la gente te menosprecia, que la gente te deja solo, que la gente te traiciona, no importa. El Señor viene y te establece ropa, te comienza a cambiar tu mentalidad y te da dignidad, porque ¿sabes qué? El hecho de que el hijo se haya ido con la herencia y lo haya malgastado en rameras, con prostitutas, en placeres, en discotecas, en muchas cosas, ¿sabes qué pasó? Que no perdió la calidad de hijo. Por lo más que tú hagas, no vas a perder la calidad de hijo de Dios. Solo tienes que venir y Dios va a regresar lo que has perdido. La dignidad, te vas a volver a sentir ya no como jornalero. La mentalidad y la dignidad del hijo pródigo era, ya ni siquiera tómame como tu hijo. Es que las cosas materiales, la pérdida de las cosas materiales no produjeron en el Padre pérdida de amor. No, eso no fue así. Y aunque el hijo quería ser un jornalero, el Padre dijo,
eres hijo y no vas a ser jornalero. Eso es dignidad. Dios nos da dignidad cuando venimos a Él. Personas que han estado en alcoholismo, en drogadicción, en prostitución. En la Biblia vemos una ramera llamada Rahab, que también formó parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las bendiciones del Padre. También le dio un anillo, puso un anillo en su mano, y eso quiere decir el amor que no tiene final. Un amor sin final es el amor de nuestro Padre Celestial. Con amor eterno te he amado. Cuando tú vengas, vas a experimentar las caricias del Padre. Si allá afuera te traicionaron, te hirieron, hablaron mal de ti, te defraudaron, ven a Cristo y encontrarás las palabras más sinceras, palabras que llevan amor, palabras que llevan aliento a tu vida. Recobró el amor. El amor del Padre fue siempre un amor incondicional. También le pusieron zapatos. ¿Sabe qué quiere decir y qué significan los zapatos en el regreso del hijo pródigo a casa? Quiere decir que ahora van a ser nuevos senderos, nuevos caminos, nuevos propósitos. Por eso necesitaba un buen calzado para los nuevos caminos que ahora iban a ver. Ya los caminos de deleite, ya los caminos de placer, ya los caminos del despilfarro se terminaron, los caminos de la desobediencia se terminaron, y ahora otros caminos comenzaron a ser transitados por el hijo pródigo. Caminos de la obediencia, caminos de la humillación, caminos de la humildad, caminos del perdón. Esos fueron los nuevos caminos. Dios quiere que te pongas el calzado que te va a conducir a nuevos caminos. Los caminos, por decirlo así, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero ese camino te va a traer a cosas maravillosas. Vas a dejar el mundo y vas a venir a la iglesia y vas a encontrar tiempos de refrigerio. Como dijo David, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y termino con esto. No solo hubo ropa, no solo hubo anillo, no solo hubo zapatos, también hubo un becerro gordo. Porque el Señor o el Padre representa nuestra mayor provisión en nuestra vida. Si te hizo falta la comida en el mundo, hablando del hijo pródigo, si te fuiste a trabajar allá a alimentar cerdos y deseaste comer de las algarrobas que comían ellos, pues aquí en la casa del Padre, como en un momento lo reconoció el hijo pródigo diciendo: en la casa de mi Padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco. Pereces porque te has ido a la distancia y te has ido lejos de Dios. Pero en la casa del Padre hay un becerro gordo esperando por ti. Eso quiere decir provisión. El aceite y la harina no escasearon para la viuda de Sarepta, porque el Señor a quien nosotros le servimos se convierte en nuestro fiel proveedor. La promesa que está en el Padre nuestro es que dará el pan de cada día a todos aquellos que los pedimos. Que Dios te bendiga y recuerda que detrás de toda esta parábola hay importantes lecciones que podemos aprender. Yo le he llamado las experiencias del pródigo. Que Dios te bendiga y será hasta una próxima reflexión.